Hola para todos, mi nombre es Michelle Pérez y soy estudiante de Medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación les presentaré un artículo que se titula Acute Renal Failure in Cirrhotic Patients with Severe Sepsis, Value of Urinary Interleukin 18. Los autores que realizaron el artículo se presentan en pantalla y el año de realización fue el 2012. Entonces, los pacientes cirróticos son susceptibles a la infección bacteriana que puede provocar disfunción multiorgánica. Aquellos con cirrosis hepática descompensada tienen una disfunción circulatoria significativa que se caracteriza por un estado vasodilatador, menor resistencia periférica total y un sistema renina-angiotensina-aldosterona activado y finalmente, una vasoconstricción renal. En pacientes cirróticos, la sepsis puede deteriorar aún más las vasodilataciones plácnicas, disminuir el volumen arterial efectivo y agravar la vasoconstricción renal. Si esta se sostiene durante la sepsis, la disfunción tubular puede ocurrir en asociación con un aumento de daño por citocinas, quimiosinas y oxidantes. Entonces, identificar el tipo específico de insuficiencia renal aguda en pacientes cirróticos va a ser importante para el pronóstico y para los planes terapéuticos. Esta insuficiencia renal aguda se diagnostica con un aumento del nivel de creatinina sérica, pero este no es un marcador sensible ni específico, porque puede variar por diversos factores como la edad, el sexo, la raza, la nutrición, entre otros. Por otro lado, la interleucina 18 es una citoquina proinflamatoria y juega un papel importante en la fisiopatología de la sepsis. Recientemente se ha demostrado que esta media la necrosis tubular isquémica en ratones y en la orina sirve como biomarcador preciso para diferenciar la necrosis tubular aguda de otros factores etiológicos de la enfermedad renal. Teniendo en cuenta esta relación hemodinámica renal en la cirrosis hepática y el hecho de que la isquemia renal puede empeorar con la sepsis, el estudio planteó la hipótesis de que la interleucina 18 en orina va a estar aumentada en pacientes cirróticos con sepsis grave. Por tanto, se analizó los valores de esta en orina en varios tipos de insuficiencia renal aguda asociados con cirrosis hepática y sepsis grave. El estudio se realizó en las UCI de 2 hospitales en Taiwán entre 2006 y 2007. Se inscribió a 168 pacientes cirróticos con sepsis grave. Esta se definió asociada a disfunción orgánica y todos los pacientes fueron tratados con un protocolo de tratamiento estándar para el manejo de la sepsis grave. La insuficiencia renal aguda se definió como un aumento de la creatinina sérica del 50% o más del inicio de la hospitalización hasta un valor superior a 1,5 miligramos por decilitro. Se clasificó en 3 tipos: insuficiencia renal funcional cuando la excreción fraccionada de sodio es superior al 1% y hay sedimento de orina suave; necrosis tubular aguda cuando la excreción fraccionada de sodio es superior al 1% y hay sedimento urinario con presencia de células epiteliales de cilindros granulares y tubulares renales; o de tipo mixto cuando no se puede clasificar en ninguno de los dos tipos. En cuanto al diagnóstico de cirrosis hepática, se realizó histológicamente en 33 pacientes y 135 de forma clínica. La bacteremia se definió mediante un hemocultivo positivo y la bacteremia espontánea como una bacteremia sin foco de infección identificado. En cuanto a las investigaciones del laboratorio, se obtuvieron cultivos del foco de infección, muestras de orina y sangre dentro de las 24 horas posteriores al ingreso de la UCI. Asimismo, la interleucina 18 se midió en muestras de orina y suero. Por otra parte, el análisis estadístico se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, que se utilizó para comparaciones de los valores de la interleucina 18 entre los diferentes tipos de insuficiencia renal aguda, y la supervivencia se realizó mediante el método de Kaplan-Meier y los factores de riesgo que se evaluaron mediante análisis univariante y multivariante. Se utilizaron otros tipos de análisis como los que se observan en la pantalla. En cuanto a los resultados, las diferentes causas de cirrosis hepática se observan en la tabla. Dentro de ellas destacan virus de la hepatitis B y C y alcohol. 130 pacientes tenían al menos un cultivo microbiológico positivo y según el sitio de infección se agruparon como se presenta en la gráfica, resaltando neumonía, infección del tracto urinario y peritonitis bacteriana espontánea. Se consideró que 26 pacientes tenían más de un foco de infección. En cuanto a los niveles de interleucina 18 y función renal, 108 pacientes presentaban insuficiencia renal aguda al ingresar a UCI y presentaban niveles más altos de interleucina 18 en orina y suero. En cuanto a la interleucina 18 urinaria como marcador para el diagnóstico de lesión tubular, la figura 1 va a mostrar los niveles urinarios de esta en pacientes con insuficiencia renal aguda funcional, con necrosis tubular aguda y pacientes con tipo mixto. Los niveles de esta interleucina 18 urinaria fueron significativamente más altos en pacientes con necrosis tubular aguda y de tipo mixto, pero no hubo diferencia en los niveles de interleucina 18 urinaria y sérica entre estos dos grupos, así como también en la tasa de mortalidad. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal aguda de tipo mixto fueron clasificados como un grupo de lesión tubular. En la tabla 3 se enumeran las características clínicas en pacientes con insuficiencia renal aguda funcional o necrosis tubular aguda. En cuanto a la mortalidad, los pacientes fallecidos tenían niveles más altos de interleucina 18 en orina y suero,
Y los factores pronósticos en el análisis subvariante fueron encefalopatía hepática, bilirrubina, nitrógeno ureico en sangre, entre otros. Por otro lado, el análisis multivariante, la interleucina 18 urinaria, la presión arterial media y el índice internacional normalizado fueron factores independientes para predecir la mortalidad hospitalaria. En la figura 3 se muestra la probabilidad de supervivencia de los pacientes agrupados según el nivel de corte de la interleucina 18 en orina. Teniendo en cuenta los principales hallazgos, se sugiere que la necrosis tubular aguda se asocia con niveles más altos de interleucina 18 y tasas más altas de mortalidad en los pacientes cirróticos con sepsis grave. Asimismo, esta interleucina 18 urinaria puede servir como un biomarcador para diagnosticar la lesión tubular, pero no es un factor independiente para predecir la mortalidad hospitalaria. La frecuencia de insuficiencia renal aguda fue el 64,3%, y en este entorno pues se caracterizó por alteraciones hemodinámicas como el eje renina-angiotensina-aldosterona activado, niveles elevados de interleucina 18 y mayores tasas de mortalidad. En cuanto a la fracción de excreción de sodio más baja al 1%, más sedimentación de orina, esto sugiere que los túbulos renales mantienen su capacidad residual en respuesta al eje renina-angiotensina-aldosterona activado ante una lesión de los túbulos. No obstante, pues se va a desconocer si este subconjunto indica un periodo de transición de insuficiencia renal funcional a necrosis tubular aguda. Además, la interleucina 18 urinaria demostró un excelente poder discriminatorio entre la lesión tubular y la funcional. Como resultado, se puede considerar como un marcador de lesión del túbulo proximal. Por el contrario, la creatinina sérica no responde al nivel para realizar esta diferenciación. Esto debido a que el aumento de la creatinina sérica es la consecuencia de la pérdida de la función de filtración. Como conclusión, la detección de la lesión tubular temprana va a facilitar el manejo nefrológico y pues evitar en los pacientes una carga de líquido innecesaria que puede provocar edema pulmonar. Muchas gracias por su atención.